Bueno, Bueno, muy bien, muy bien. Está con nosotros la escritora Mercedes Vigil, madrina de la libertad, libertad, liberalismo, libertario. Me gusta más la palabra eh, liberal, ¿sabes, Mercedes? Eso de sí, por libertario supuesto. tiene A como mí lo de algo, libertario, medio como, no sé. no, yo me considero liberal, de derecha y conservadora. Yo ya no digo Gregre para decir Gregorio, y a veces me preguntan, ¿te decís de derecha? Por supuesto, porque la libertad es mi bandera. La libertad es fundamental. No creo en el igualitarismo de izquierda. La derecha defiende por sobre todo la libertad del individuo y tiene al individuo en el centro de los desvelos. Entonces, Por ¿te puedo leer consiguiente, esto? ¿Te puedo leer esto? dale, Entonces, la dale, constitución nuestra es de derecha. La constitución de la por República supuesto, Oriental del Uruguay dice en porque el fue artículo redactada por séptimo. humanistas. Claro, en el artículo séptimo dice, que es la sección 2, capítulo 1, derechos, deberes y garantías, dice: los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general. Bueno, este segundo párrafo no viene al caso, pero esto que hace la Constitución es declarar un hecho de la realidad que reconoce que son los derechos inherentes a la condición humana. La Por Constitución nos dice, por supuesto, el hecho de ser seres humanos, los seres humanos son inherentemente vivos, son seres vivos, tienen honor, tienen que ser libres, son libres, tienen que tener seguridad, trabajo y propiedad. Cierro el comentario. ¿Qué hace la Constitución acá? Por el principio de literalidad en el derecho, reconoce en nuestro orden jurídico que eso existe. Pasan a existir estos derechos que la Constitución reconoce como tales, no los crea, los reconoce, pero sí se autoimpone la obligación de protegerlos. Por lo tanto, nuestro Estado de Derecho tiene razón de ser si estos derechos los protege, vela por ellos. ¿Vela es por que estos derechos este de Estado? Yo no no, lo veo que vele por nuestros en derechos. absoluto se ha desgranado en el famoso progresismo, que es un relativismo marxista que es transversal. Y el tema que yo quería traer a la mesa es, primero, que tenemos un Estado inoperante y un gobierno omiso. Y cuando hablo del gobierno actual, fíjate tú una cosa, mira la realidad en la que estamos hoy. Gente durmiendo en la calle, jubilados bajo la línea de pobreza, las cárceles atestadas convertidas en campos de concentración con presos que no se preparan y cuando salen vuelven a delinquir, y una violencia intrafamiliar mal diagnosticada que tiene como eje fundamental el alcoholismo, la drogadicción y las enfermedades psiquiátricas, para los cuales los que han agrandado el Estado hasta límites insostenibles lo han puesto a hacer de todo y todo lo hacen mal. En el día de ayer circuló, y después te lo voy a mandar, unos datos. Yo ya había subido los del 2020 y 2019. Ahora aparecieron los homicidios voluntarios, aparecieron de los últimos 15 años. Mm. En todos, los guarismos son similares: 400 homicidios, 40 mujeres, de las cuales las 40 mujeres, 6 o 7 son por violencia de género. Esto es, el 99% de los muertos y de los casos de violencia no tienen nada que ver con el género. Sin embargo, el 80 y pico por ciento del presupuesto para la violencia va para paparruchadas como clases de masculinidad, bancos y baños binarios, todo lo que maneja Mónica Botero y lo que maneja Arbeleche con los 8.000 millones de dólares que le prestó el BID a Uruguay específicamente para políticas de género. O sea que olvídate que los jubilados, los niños, los ancianos vivan mejor. Es más, ayer se conoció, para que veas a tal grado la culpabilidad del Estado y la omisión de este gobierno, igual que los anteriores, que se replicaron y se multiplicaron enormemente los juicios al Fondo Nacional de Recursos porque no entrega medicamentos. Sin embargo, Mónica Botero hace baños binarios para que un corpúsculo inexistente de la población
al ver 2 baños, no caiga en estado de brote psicótico. Esto es la prueba fehaciente de que el negocio de género llega a la casa de los Lama, a la casa del Partido Colorado, a la casa del Frente Amplio, al PIT-CNT. Acá hay una clase que no tiene nada que ver ni con izquierda ni con derecha porque es transversal, Sí. que se está gastando nuestros recursos en paparruchadas. Todo ahora, Parece el toda periodo es con... de los Luises en Francia, ¿no? Que gastando y Sí, gastando los dineros públicos, no sí. atendiendo las necesidades verdaderas de la Y esto población. tiene nombre y apellido y es el presidente Lacalle, la vicepresidenta y todos los funcionarios de la coalición. Porque fíjate tú una cosa, hace un mes un padre mató a sus 2 hijos y después se suicidó. Se supo que era un enfermo psiquiátrico que hacía un año que pedía turno en salud pública y el señor Cipriani, en octubre del año pasado, designado por la calle Pou y aplaudido por toda la coalición, dejemos de echarle la culpa al Frente Amplio, declaró en el mes de octubre en una conferencia de prensa que hace una policlínica para tratar los problemas psicológicos a las víctimas de la dictadura militar, que son 3 viejos que deben estar en una casa de salud y que no le importa a nadie. Sin embargo, la violencia intrafamiliar a grados extremos como ese que te conté va a seguir creciendo porque primero no tenemos clínicas de desintoxicación importantes. No tenemos acompañantes terapéuticos, salvo si sos millonario, que acompañen a la gente con adicciones y que eviten este tipo de brotes psicóticos. No, es más, el 70% de los jubilados ganan 13.000 pesos, con lo cual, y tengo los datos, se están llenando los asilos de ancianos con ACV y con ataques y enfermedades invalidantes, porque llevan 10, 15 años sin poderse comprar los remedios para la atención y les viene un ataque de depresión. Esa culpa es de Gandini, es de Bianchi, es de Lacalle. Dejemos de echarle las culpas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la culpa en la iglesia. En un país republicano, con una clase política, y sé que esto es muy fuerte, muy extendida, ver en los programas a los senadores más importantes del partido de gobierno hablar como si fueran oposición y quejarse de la situación actual, es para cuando salen del canal pedirles su renuncia. Sí, Porque ¿para qué elegimos a esta enorme cantidad de ciudadanos que se supone que son nuestros mandatarios, si resulta que en el momento no hay políticas? Fíjate tú una cosa, el Mercedes, otro día... Sí, me dejas esto, sí, porque quiero hacer acá estoy una reflexión. curiosa. Sí, vamos a bajar un poco el pingo, bajamos un poco el caballo que pegó la acelerada. Mirá que falta la curva todavía y después recién viene la recta final. Mirá, Absolutamente. me salió el turfista, no sé, Te salió porque estuve perfecto. escuchando a Gardel, en serio. Entonces, ya el Claro, espíritu gardeliano enseguida, ¿viste? Qué genio Gardel, ¿eh? Bueno, sí. no, la reflexión es esta. Todo eso que tú planteas es un ostensible deterioro del Estado uruguayo, ¿no? Es un deterioro. Que ese deterioro viene de antes, por supuesto, viene de Obvio. todos esos gobiernos de Frente Amplio. Pero, yo creo que es hora de que este gobierno, que se supone que vino a obtener el poder del Estado para cambiar estas situaciones, en parte, que ya no siga con el diagnóstico y que no se agote en comentaristas, sino que empiecen a actuar. Creo que es eso lo que estás planteando, ¿no? Es decir, este gobierno no está haciendo, sino que está agravando situaciones de estas características. Por ejemplo, los presupuestos de género. Te agrego un dato. La vicepresidenta de la República con Botero estuvieron inaugurando fiscalías de género en el interior y reclamando la Claro, creación de más fiscalías de género, por ejemplo. claro. Y ahora cuando tú planteas estas cosas, yo estoy pensando, el, el narcotráfico, la drogadicción del país. Hoy vi un montón de madres heroicas de Paysandú, venían, pobrecitas, caminando no sé cuántas cuadras para llegar a la Torre Ejecutiva, porque venían a hablar con el presidente respecto a una promesa que él les hizo y las volvió a escuchar, de crear un centro de rehabilitación para adictos.
Mirá vos, Claro, madres del país tienen que hacer ese esfuerzo de condiciones humildes, a te mí me dabas han cuenta de escrito. humilde condición cada una de ellas, Sí, ¿viste? Para que se cree eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado está siendo ausente en esto que dice el artículo 7, que debe velar por la vida y el honor de las personas, que es intrínseco a la condición humana. Si no, no tiene razón de ser el Estado uruguayo, ¿no? En la pero teoría del Estado además, dice, ¿cuál es la razón de ade- ser de nuestro Estado uruguayo? sí. Esta es la razón de ser, el artículo 7 es la razón de ser de nuestro Estado. Pero te agrego una cosa más, el correlato de las adicciones es la gran industria del narcotráfico. ¿Está bien combatido el narcotráfico? ¿Hay una verdadera inteligencia policial? Ayer escuché a un periodista argentino, periodista no, un diputado muy inteligente, que decía en Argentina lo mismo que pasa acá, porque son muy extrapolables. Decía, ¿ustedes han pensado si hay una lucha verdadera contra el narcotráfico? Por ejemplo, las cárceles están atestadas, allá como acá, de capos narcos con celulares adentro de las cárceles que mandan órdenes, envían órdenes a sus sicarios, tienen computadoras, tienen laptops, como podés tener vos y yo en el mundo libre, y eso no se controla. ¿Hay una inteligencia que se haya preparado para la investigación cibernética de todo ese delito que está por redes transitando a través de las redes narco? ¿Hay una logística preparada para eso? ¿Hay inteligencia policial cibernética en nuestro país? Efectivamente importante, cierta. Mirá cuántas preguntas, ¿no? Para hacerle al sistema político. Yo hasta ahora no tuve la oportunidad de hablar con Santiago González. Quise hablar con él y no sé por qué motivo no he podido. Es decir, bueno, ¿cómo se está trabajando en materia de seguridad? Porque el correlato de la adicción es la industria del narcotráfico, que campea. Mirá, perdón que te interrumpa. El resultado de cómo se está trabajando lo ves en las calles. Crece el delito, crece la violencia intrafamiliar, crece la gente viviendo en la calle, crecen los juicios porque no entregan medicamentos, crecen los presos y las quejas de que las prisiones son campos de concentración, y crecen los presos que salen y delinquen porque no tienen oficio ni tienen educación para el trabajo. El resultado es nefasto, pero nombraste a Botero y a Argimón, que son las artífices de un invento social que se transformó en la mayor industria de Occidente y de Uruguay. Sí. Todas las amigas de estas señoras, todas tienen ONGs con hijos, nietos, parejas, amantes, trabajando a costa nuestra en políticas de género. Mm. Sí, Hace sí. 15 años que se dan clases de masculinidad, de idioma inclusivo. Acá no hay un mal diagnóstico. Acá hay un diagnóstico inventado de un problema que es ínfimo Mm. y que se lleva todo el dinero. Tú fíjate que en Argentina y en Uruguay el promedio es el mismo, pero no lo vas a ver Mm. porque en Uruguay esconden más. El 20% de todo el presupuesto nacional, cuando asumió el presidente Alberto Fernández, Mm. se lo llevaban las políticas de género. Claro. Mucho más que la policía, mucho más que el Poder Judicial. Y acá pasa lo mismo. Y la Entonces, soberanía ¿cómo, nacional. cómo no va a crecer Mm. la droga, los problemas sexuales, si estas delincuentes, y lo digo con todas las palabras, piden más juzgados de género para un 3% del problema y son incapaces de pedir lo que los jueces de familia necesitan, que son psicólogos y psiquiatras para hacer cámaras Gesell y para atender a esos niños, Ah. para ver en menos de 48 horas si realmente son abusados, y no como ahora, que hay padres que están 2 años presos sin que aparezca un especialista, un perito o un técnico. Esto es un sacrilegio. Lo que está haciendo Mónica Botero y lo que se hace desde el gobierno nacional, continuando las viejas políticas de ocuparse del género y hacernos creer que todo es género, Mm. obviando, y hay además hay una complicidad con el Merce- narcotráfico, porque ya hace años que el narcotráfico Sí. financia campañas políticas. Es terrible lo que está pasando. Es Mercedes, terrible. es una prolongación de las políticas de género, de la ideología de género, que sabemos bien que es una de las grandes ideologías entroncadas en el marxismo cultural. Este gobierno, por lo tanto, de acuerdo a tu diagnóstico, está haciendo, y lo vemos en la realidad, diagnóstico y realidad palpable, es una prolongación, inclusive una agudización de políticas de género, con no malos diagnósticos, sino diagnósticos falsos, creando un relato. Mira, te paso esto. El mundo hoy está en guerra, ¿no? Porque Putin invade Ucrania, ¿verdad? Este,
Bueno, ¿qué pasó ahora con esto de que invadió Ucrania? Bueno, no le sale bien la jugada porque, porque despertó un gigante. Alemania despertó. Ahora sí pasa a tener una infraestructura presupuestal importante, ¿para qué? Para armamento sofisticado, armamento de guerra. Mirá vos, Reino Unido le va a enviar a Ucrania armas sofisticadas fabricadas en Estados Unidos para aumentar el alcance de la artillería. Ahora muchos países europeos se plantean seriamente la soberanía nacional. Yo le respondo a un amigo este mensaje, mira, lo voy a leer, lo voy a hacer público. Se despertó el gigante occidental, Horacio. Disculpame la expresión, ¿no? Pero estaban pelotudeando con lesbianas, transexuales, en una orgía de díscolo y gran millonario. Y vino el matón ruso y le dijo sin querer: avivate, Gil, que te llevo puesto con todos mis sicarios y patobicas, así que salí de la discoteca en la que te estás divirtiendo, gastando mucha guita, porque te voy a invadir todas las casitas de tus familiares. Y creo que esa metáfora es aplicable a este resumen de diagnóstico que hiciste. Eso que acabas de decir se complementa, no sé si te lo conté, cuando empezó la guerra, yo veía, sigo viendo programas de intelectuales españoles y había una tertulia en la que un ex representante en Bruselas del gobierno español, ya retirado, cuando empezó a comentar, dijo que hacía 5 años que cuando se reunían en Bruselas hablaban de tonterías y de cosas nímeas, y terminó diciendo: la Unión Europea va a tener que tomarse las cosas en serio y ver si seguimos discutiendo la ideología de género y la perspectiva de género, o nos ponemos los pantalones y vemos y entendemos lo que está pasando con la guerra entre Putin y Rusia. Exacto. Ese fue el resumen. Cuando ves las fotografías de Mónica Botero inaugurando un sello, Sí, o inaugurando clases de masculinidad, porque hay una cultura de la violación. sí, Lo sí, dice sí. para justificar los millones de dólares. Pero Desalentador. mira que no es solo el gobierno central. Las intendencias, no solo la de Montevideo, que es la mayor, del interior, también se han reenganchado, tienen vedores de género que nadie sabe lo que hacen ni cómo están preparados. Tienen vedores en el idioma inclusivo. Bueno, Sí, es una paparruchada atrás de la otra en cada una de las intendencias, en los entes públicos, en los organismos sí, sí, descentralizados y en los ministerios. Hay un ejército de personas rodeando sí, este sí, negocio, sí. y estoy hablando solamente dentro del Estado. No me olvido de todas las ONG que financiamos, el MIDES y el MEC, Claro. el 90% nadie sabe lo que hacen. Y basta En lo que Montevideo, se vio. 465 Sí, ONG financiadas. sí. Tú viste lo que sucedió en Santo y Seña del domingo pasado. Eso es una cuenta más de lo que se viene y venimos denunciando hace años que está sucediendo. Y sin embargo, así como no vemos a nadie corrupto del gobierno anterior preso, porque no sé en qué quedaron las auditorías, Mm, tampoco vemos que en este periodo se auditen estas ONG que tienen tantas denuncias. Hay una claro. ONG que sigue recibiendo dinero cuando el Ministerio del Interior dice que en 2 años no entró nadie de esa ONG Mm, a las cárceles y es para lo que les pagan. Digo, ujú. es perdonando la expresión, esto es un viva la pepa Sí, con la claro. plata Claro. estatal. Y después un padre termina matando a 2 niños y suicidándose porque no pudo conseguir asistencia psiquiátrica, porque no hay dinero para ese rubro. Y muchos ancianos que están pasando muy mal porque no tienen la medicación que no les puede brindar el Estado porque dicen que no hay recursos. No Ahora, tienen dinero con estos, 13.000 pesos estos gastos para prender una millonarios, estufa. estos gastos millonarios del Estado uruguayo, que replican ese modelo globalista de ese bobalicón millonario, como yo digo, que está en la discoteca y lo vinieron a sopapear para que se avive, son más o menos esos promedios, son el 20% del presupuesto nacional. Y fíjate vos que se está hablando de miles de millones de dólares en un Estado que es deficitario, que tiene 1 millón de personas dependientes de los planes sociales del Estado, que se están yendo empresas porque tenés un sindicalismo que patotea y hace lo que quiere,
Y Y que no después fue que, regularizado. no, y que después de que se crea ese artículo de la LUC, que es un artículo por la galería, de que puede convivir el derecho al trabajo con el derecho de huelga, y estamos viendo que todo el tiempo ocupan, como ocuparon a Codique, y tuvieron que negociarla su propietaria, largamente negociando para que se fueran de la ocupación, y la vuelven a piquetear el domingo, y esta empresa brasileña que dice que se va porque uno de sus grandes costos es el costo laboral, no el salarial, el laboral, es decir, la mano de obra que tienen es costosa porque es distorsiva, es conflictiva, y le piden incrementos salariales todo el tiempo, bueno, se va a caer solo, por su propio peso va a caer la ficha de un gobierno que no está gobernando donde tiene que gobernar, está ausente. Lo venimos diciendo en el programa, Mercedes, es así, El lamentablemente. Estado está absolutamente ausente. Es patético. Es más, yo cuando los escucho que inauguran ollas populares y refugios en el Uruguay, que Sí, hace sí, 50 años era próspero, sí, se me eriza la piel sí. y se fotografían, se sonríen para la foto, cuando yo, si tuvieran cualquier cargo en el Estado, inaugurar una olla popular es una Pero vergüenza. claro, claro, claro. Lo dijo Ronald Reagan, ¿te acordás que dijo, jamás podemos festejar y aplaudirnos por dar planes asistenciales? Tenemos que aplaudirnos el día que el Estado no vea la necesidad de dar planes asistenciales. Es decir, el Estado no tiene que estar dando planes asistenciales, el Estado tiene que garantizar Por el trabajo, la supuesto, dignidad. el Volvemos al trabajo artículo séptimo. dignifica. Siempre vamos al artículo séptimo. El Estado tiene que proteger, velar y permitir la dignidad, el honor, el trabajo de las personas, la seguridad, que acá estamos, es un país muy inseguro, de noche no salgas sola ni solo porque, no, tomate un taxi o salí en el auto, seguimos en ese estado totalmente deteriorado, un estado ausente, y bueno, pero vemos que es un gobierno que no vino a poner las cosas en su lugar, y parece que no entiende que se tiene que librar una gran batalla, porque hay un deterioro, pero por el contrario está profundizando aspectos de ese deterioro, ese paisaje, de ese deterioro, de ese Estado republicano de derecho que se nos cae a pedazos, lo está profundizando este gobierno con políticas hegemónicas, globalistas, de género, Y que están endeudando dando, a los nietos, porque si claro, tú endeudas a los nietos para hacer la gran reforma de la seguridad social o para eliminar los asentamientos y terminar con los asentamientos y con la gente en la calle, todos aplaudiríamos. Pero si endeudás para financiar a las ONG feminazis, claro, y digo feminazis en el sentido estricto del término, discriminadora, sí, yo sé que se usa para aquellas loquitas. No, no, no. Yo lo uso en el término porque el nazismo creó el victimismo ario. claro, El victimismo ario de que éramos víctimas de los judíos preparó a la sociedad exacto. para lo que sucedió después con los judíos. El victimismo feminista, femenino de hoy, preparó para tener hoy decenas de padres encerrados por denuncias falsas sin el debido proceso y con una vergonzosa senadora Sanguinetti, Carmen Sanguinetti, que va a hacer que al Partido Colorado no lo vote ni el perro porque tiene trancado algo fundamental, que es la ley de tenencia compartida. No, yo no hablo que es ¿Qué, fundamental qué, esa ley por qué? beneficiar al padre. Claro. Es fundamental porque si uno solo de los padres toma de rehén al niño y pasan 7 años sin que el otro lo vea, ¿quién puede denunciar o controlar que ese niño está bien? Claro, claro. Queda de rehén de la madre en este El caso, o perjudicado es del el niño. concubino de la madre, que Sí, claro. generalmente es el más violador y Sí, sí. agresivo. Sí, sí, pasa a ser una Es cosa. Hay gente en este gobierno mm, porque sabemos que los 15 años del Frente Amplio fue nefasto, pero la esperanza que muchos, incluyéndome, pusimos en esta coalición mm. va a ser que haya mucha gente que si no hay un golpe de timón importante, sea recordada terriblemente por la historia. ¿Sabés cuál es el absurdo? Cerramos la nota. Yo estoy viendo este absurdo.